decidido, honesto, humanitario, participativo, coherente. Por un cambio en Santo Domingo Oeste, César Guzmán, el diputado de todos. Y yo llamo hoy al país en este día, en este domingo de resurrección, a nosotros tomar una posición de proactividad porque vamos a vencer esta pandemia. Lo vamos a vencer y lo venceremos mejor todos unidos. Y si hacemos esta y nos preparamos en términos de más camas en cada hospitales regionales donde nos lo necesiten, si iniciamos los procesos de pruebas, de masificación de pruebas, y también si mantenemos el distanciamiento social y todos mascarillas en este país, todos mascarillas, vamos a vencer esta pandemia. Y sobre todo todos unidos. Nuestra idea es que no haya hoy partidos políticos. Hoy somos hermanos, hoy somos dominicanos que tenemos que ayudar. Ese es nuestro mensaje. Audio Jungle. Decidido, honesto, humanitario, participativo, coherente. Por un cambio en Santo Domingo Oeste, César Guzmán, el diputado de todos. Bueno, muy buenas tardes, amigos de Políticas Públicas. Hoy está César Guzmán, feliz lunes, y tenemos como invitado al José Rijo Presbot, economista de la República Dominicana y muy conocido en los ambientes económicos. Pero antes de José Rijo, es bueno decir que el coronavirus sigue el informe de salud pública y hoy tiene 3.286 casos y de eso hay 183 muertos. Hay 143 en sala de cuidados intensivos. Ayer eran 155. Los muertos son 6 en el día de hoy. Bueno, pero ¿cuál es el asunto? El asunto es que hoy y ayer han estado lloviendo las quejas, que tal como habíamos dicho aquí, si no se hacen pruebas masivas, no vamos a salir de esto, porque es necesario que se hagan pruebas masivas y se vayan separando los que están infectados y los que no están infectados. Pero yo no sé, sinceramente yo no entiendo cómo es que el gobierno dominicano ha manejado esto, porque el gobierno dominicano, con tantos recursos a su disposición,
no ha sido capaz de comprar las pruebas masivas. Bueno, la prueba de los kits de prueba. Bueno, ahora ¿qué es lo que hay? Dice Gonzalo que dio 4, que dio 15, que dio 11. Uno no sabe ya cuántas pruebas fue que dio Gonzalo. Hoy el PRM va a dar 20,000 pruebas que van a poner en un plan operativo para ir descartando los que tienen la enfermedad y los que no la tienen. Tenemos que el banco BHD donó 50 millones. Tenemos que varios empresarios han dado millones. ¿Y cómo va a ser que el gobierno dominicano, con tantos recursos, no es capaz de comprar la prueba para hacerle a todo el que haya que hacérsela? ¿Y qué es esto? Pero esto es una indolencia, señores. Ya hoy van 183 dominicanos muertos. 183. Y ese número no se va a detener ahí, sino que va a seguir subiendo. Y esto tiene responsable. Y responsable es el gobierno dominicano encabezado por Danilo Medina, que es el que dirige. Entonces, aquí tenemos que ir delindando los campos. Esto no debió llegar hasta ahí, porque el manejo que le han dado a esta crisis es fatal, de una manera muy mala, inadecuada. Un subregistro que uno no sabe en realidad cuántos muertos son, ni cuántos que hay infectados, porque no se está registrando. Y uno sigue oyendo gente, por ejemplo, en La Vega, en Cutupú, se murieron 2 ayer, y el ministro dice que en La Vega no se murió nadie. No se murió nadie. Entonces, ¿qué datos son estos? La verdad es que usted habla con todo el mundo en todos los sectores del Gran Santo Domingo, de Santiago, de Bonao, de La Vega, de San Francisco de Macorís, de Santiago, en todas partes, y le dicen, no, esos no son los números. Entonces nos están vendiendo una cosa falsa. Ayer pusimos al senador de Moca, Andrés, aquí, que dijo que no eran esos los números de Moca. Un engaño. Entonces así yo creo que no vamos a salir nunca de esto, nunca, porque no hay la intención de solucionar esto. Pero miren, tenemos hoy 45 días y aquí se determinó el primer caso, que fue el famoso italiano aquel que salió diciendo algo. 45 días. Y en 45 días, señor, el gobierno dominicano no ha sido capaz de tener las pruebas suficientes para haber hecho un registro de pruebas masivas en todo el país. Pero entonces no están gobernando ni están en nada, que no me vengan a mí con cosas. Lo que están es politiqueando a ver que cómo se quedan, que cómo no se quedan, que si este candidato dio, que si el otro no. Esto no es de eso. Mire, hay que admitirlo, tanto Luis Abinader como Leonel Fernández dijo que había que hacer una cumbre nacional, porque este es un problema de todo el país, para buscarle una solución entre todos a esto. Pero ¿cómo usted me va a decir a mí que esto se está manejando bien si hoy, el ministro de Salud, que es el que dirige la política en este problema, no han sido capaces de llamar al Colegio Médico Dominicano, pero vengan acá, vamos a sentarnos y vamos a ver cómo es que vamos a resolver esto? No, señores, es cada quien por su lado. Usted ve las enfermeras protestando porque no tienen equipo de protección. Usted ve los médicos protestando porque no tienen equipo de protección. Inclusive, los médicos se han ido y han dejado médicos pasantes, que lo admitió el propio secretario de la presidencia, Montalvo, que dejan porque la gente no quiere infectarse, lo mismo del personal médico, y lo que dejaron los pasantes, hagan ustedes lo que ustedes quieran. Entonces estamos, señores, con una situación bastante difícil, porque lo que tienen que llevar el cuidado de la gente y administrar la medicina no tienen la protección necesaria, no la tienen. Entonces el gobierno, que tiene muchos recursos, lo que tenemos es un relajo, como que estamos atentos a lo que den, es decir, pidiendo que le donen. Bueno, tenemos aquí a José Rijo, que es nuestro invitado, y vamos a tratar con él
la parte de todo, porque José tiene capacidad para tratar todos los temas. Y queremos empezar por ahí. José, ¿cómo tú has visto la inversión del Estado en este caso del coronavirus? Muy buena, André. Un gran placer compartir contigo, con Félix y con César. En realidad la República Dominicana, igual que el mundo, ¿no? Igual que la economía del mundo, se enfrenta a una crisis humanitaria ya y de salud pública. Pero la República Dominicana enfrenta dos cosas más. Primero, tenemos una crisis económica que ya se venía dando por tener desde el año pasado un impacto negativo con relación al turismo. Y este año llevamos un trimestre muy malo en cuanto a recaudación, lo que nos indica claramente de que el gobierno tiene que tomar medidas de austeridad y de mejor uso de los recursos públicos para poder enfrentar lo que se viene. Pero a esto nosotros tenemos que agregarle, y es parte de lo que tú comentabas, Andrés, es que el partido de gobierno, lo que está inmerso en su mayor crisis porque se dividió, porque fue derrotado en las principales plazas políticas, principales plazas electorales en las elecciones municipales, ha tratado de utilizar esta pandemia con un alto contenido politiquero. Es muy lamentable que no se haya aceptado lo que no solamente ha demandado el licenciado Luis Abinader como la principal opción de poder en este país a partir del 16 de agosto, sino también no ha escuchado a sectores sociales, empresariales, comunicadores, que han estado demandando de esta necesaria concertación para hacer un plan, para tener una estrategia en la salud, una estrategia en lo económico y en una estrategia para la transición democrática, porque el 16 de agosto aquí se va a dar un nuevo gobierno. Tú ayer inclusive podía ver al gobernador diciendo que ellos van a resolver en el futuro, como que si subieran, como si ellos son los que se van a quedar ahí. Lo que indica claramente de que desde el gobierno no hay una conciencia clara de la gravedad de la situación de la República Dominicana. Porque tú tienes que, para controlar esto, tienes que hacer esto, lo que estamos nosotros, aislándonos, no haber, para que la enfermedad no se propague, tenemos que aislarnos, tenemos que estar encerrados. Y eso no se está dando, es decir, no hay un protocolo para que, por ejemplo, la gente que se le está ayudando a través de la tarjeta de solidaridad, no vayan todos al colmado juntos a buscar 2 libras de arroz y una lata de aceite. Entonces, el problema es metodológico, el problema es de estrategia, de un plan claro que tiene que ser concertado. Ahora, ¿qué está invirtiendo el gobierno? Nada. La inversión que hay que hacer ahora es enorme en términos de la salud. No se coincide que el ministro de Salud diga que no han comprado pruebas para hacer, porque la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es lo que ha dicho? Y la OPS, pruebas. Es que hay que hacer la mayor cantidad de pruebas para ir delimitando y tú ir creando una especie de semáforo donde en una zona tú aíslas todo y ya todo está sano ahí, eso comiencen a producir algo para que la economía no se detenga, porque tenemos 2 choques ahora. Tenemos un choque en la demanda, porque la gente no está saliendo a comprar, y un choque en la oferta, porque no se está trabajando, no se está produciendo. Y además tenemos un choque de suministros, tanto globales como nacionales, y vamos a tener escasez. Entonces el gobierno lo que debería de invertir no lo está haciendo. Disponer de 32 mil millones de pesos, dijo él que le iba a costar al gobierno, 32 mil millones de pesos, que iba a buscar unos 12 mil millones de pesos de Idopril, de los riesgos de salud, y que iba a conseguir 12 mil millones de pesos en un triangulado con el Banco Central y el Banco de Reserva, más unos 150 millones de dólares de un préstamo que había firmado, que se había aprobado con el Banco Mundial para catástrofe, y que el Banco Mundial lo liberó para esta pandemia.
Eso total te da 32.000, pero aquí se necesitan 60.000 millones de pesos, porque a los trabajadores no basta con tú, a los suspendidos, entregarle de 5.000 a 8.500 pesos, y eso te llega a 700.000, a 1.000.000 de trabajadores suspendidos, pero tenemos 2.4 millones de empleados formales. Si a eso tú le agregas los informales, con ponerle en una tarjeta 5.000 pesos no va a limitar a esa persona que no salga a buscar su sustento. Entonces, la política de inversión que ha diseñado el gobierno, por el lado de la política monetaria y de la liberación del encaje, ahí tenemos dinero suficiente. De hecho, apenas se han utilizado unos 38.000 millones. Es decir, que tampoco tú tienes, la gente no está buscando, porque tú no vas a buscar prestado ahora. ¿Para qué vas a buscar prestado? Entonces hay mucha liquidez en el mercado y hay que facilitarla para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a esos préstamos blandos que se anuncia de por lo menos un 3,5%, una liberación de más recursos al Banco Agrícola para acceder. Pero si tú no controlas la enfermedad, no importa lo que tú inviertas, tú vas a mantener a la gente aislada y contaminada y no va a haber, tenemos que pensar que esto es un problema global. El turismo dominicano se cayó, señores. Eso significa 4.500 millones de dólares menos este año de ingresos de divisas. Las remesas, vamos a dejar de recibir más de 1.000 millones de dólares. Por zona franca y por la falta de menor exportación, vamos a disminuir unos 1.200 millones de dólares. Es decir, nosotros vamos a dejar de recibir cerca de 12.000 millones de dólares este año. Entonces, no hay una estrategia, no hay un plan específico del gobierno que me diga a mí, que me asegure a mí que las medidas que se están tomando van a permitir que una vez controlemos la pandemia, podamos reactivar la economía, podamos reactivar el empleo. Porque, señores, la pérdida de empleo es enorme y va a seguir incrementándose el desempleo. Y cuando la gente no está desempleada, que no encuentra qué hacer, sale a la calle a buscar lo que sea, y eso puede provocar una crisis social. Y si a eso le agregamos que el gobierno no entiende que va a haber elecciones el 5 de julio, que va a haber un cambio de poder el 16 de agosto, ¿no? Y que pretenda crear una inestabilidad institucional de la gobernabilidad democrática, aquí va a ser peor, porque entonces los inversionistas tampoco van a venir con la inseguridad jurídica que va a brindar al país. Por eso, lo primero que nosotros estamos insistiendo es que el gobierno acepte lo que ha planteado Luis Abinader, lo que ha planteado los demás líderes sociales y de comunicación, de una gran concertación. No hay planes, señores. Tú lo decías, Andrés. ¿Cómo es posible que una persona se presente, llame al 911, ese 911 vaya, lo vea que está enfermo, que no puede, y dice que no se lo pueden llevar? Entonces 2 personas lo montan en un motor y lo llevan 2 personas. Esos otros 2 están contagiados ya. Sí, claro. Sí. No hay protocolo. No hay protocolo. Pero José, mira, no sé, no, y de los 12.000 millones del ARL, de los obreros, pero ellos han vendido que no, que el gobierno le está resolviendo a los obreros, pero son de su propio dinero que tienen aquí ahorrado. Claro que sí, así es. ¿Y qué es esto? Porque es como que creen que todo el mundo es estúpido, ¿tú entiendes? Entonces, así no. Yo creo que esto no hay que darle manejo político, esto es lo que hay que darle un manejo para solucionar este problema, ya que ellos no cerraron la frontera a tiempo para mantener el turismo, porque eso fue todo. Cuando esto arrancó, mire, eso viene de diciembre, que estaba por allá por China, después cruzó para Europa. Ya estamos hablando de mitad de enero, principio de febrero. Ya el gobierno tenía que ir pensando en ir cerrando las fronteras. Pero Andrés, es que el gobierno lo que está pensando es cómo utiliza
el dolor humano Camel, para tratar de posicionarse. cierra la puerta y no haga bulla, por favor. Es tal el extremo, que en marzo ellos pagaron 42 millones, el DICON solo, la Dirección de Comunicaciones, pagó 42 millones de pesos para publicidad y propaganda. Y de esos 42 millones, hubo 23 millones de pesos que fue para 312 personas físicas, bocina, donde hay inclusive, por ejemplo, un asesor de comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores que gana 175,000 pesos, le pagaron 286,000 por publicidad. A otro que es el director de comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio, que gana 200,000 pesos, le pagaron 236,000 pesos en publicidad. Eso representan 472,000 pesos que podríamos comprar 2,000 mascarillas en dos personas que son empleados del gobierno, que están recibiendo adicional por publicidad para hacer expresiones publicitarias de propaganda política. Esa es la realidad. Es decir, la utilización de Y tú los... estás mencionando dos. Sí, no, estoy diciendo dos. Hay 100, decenas. Gente que está en Haití, como ministro consejero en Haití y cobra publicidad aquí. Óyeme. Ya está en una emisora. Entonces, el gobierno dispone para este año de unos 5.600 millones de pesos en publicidad. Bueno, vamos a reducir esa publicidad a la mitad y que esa publicidad sea toda para orientar a la gente a que se quede en su casa, educar, cómo manejar mejor los alimentos en su casa, cuáles son las actividades que debe hacer con su familia. Es decir, crear un ambiente social dentro de la casa, ¿no? Y los otros, unos 2.600 millones de pesos, dedicarlo a comprar equipos, insumos médicos, en combustible. El combustible ha bajado enormemente, el barril de petróleo, ¿no? Sí. Hay 6.000 millones de pesos presupuestados para este año para combustible, que todo el mundo sabe el despilfarro de combustible que se da en las instituciones públicas, porque muchísima gente va a buscar combustible, que no trabajan, que no hacen nada. Tú reduces eso a la mitad y ya tú tienes 3.000 millones de pesos más para invertirlo en las batas y en los overoles y igualmente los viáticos fuera y dentro del país. Tú puedes lograr 2.000 millones de pesos eliminando la mitad de los viáticos dentro y fuera del país. José, una pregunta que nos hemos hecho y que le hemos criticado al gobierno es que en términos económicos el gobierno no ha sido muy responsable en tomar medidas para tratar de apalear un poco o ayudar a los dominicanos a resolver sus problemas frente a esta crisis. Por ejemplo, ayer César hablaba de los estudiantes universitarios, se ha hablado de los motoconchistas, de un sinnúmero de actividades económicas que hoy, producto del toque de queda, quedan un poco resegadas. Entonces, quería preguntarte, en términos económicos, ¿cuáles serían las medidas que le hace falta al gobierno para ayudar a la sociedad dominicana, al dominicano de a pie, por ejemplo, a la prostituta, las trabajadoras sociales que no están incluidas en esos programas? O sea, ¿cómo tiene el gobierno capacidad económica para ayudar a los dominicanos? Indudablemente que la tiene. El presidente de la República, en la Ley de Presupuesto General del Estado de este año, tiene autorizado a incrementar en 0.5% del PIB, es decir, en 24.000 millones de pesos, el dinero que él, a manera discrecional, puede utilizar durante este año para calamidad. 24.000 millones de pesos. La ley le autoriza a que busque esos 24.000 millones de pesos y que no le rinda cuenta a nadie hasta enero del 2021. En enero del 2021 entonces se hace una relación en qué se gastaron esos 24.000 millones de pesos. Pero el mismo presupuesto le ordena al presidente poder buscar hasta 28.000 millones de pesos por una línea de crédito en los bancos, haciendo lo que llaman letras del tesoro, para que en estos momentos que hay poco ingreso, él pueda disponer de ese efectivo y a medida que avancemos el año, ir abonando a esa línea de crédito.
y utilizar todo ese dinero más en caja tiene 131.000 millones de pesos entre bonos soberanos y bonos internos. Por bonos soberanos, ustedes recuerdan que se colocaron 2.500 millones de dólares en el mes de enero, ¿no? Ese dinero está ahí. Hay un compromiso ahora, en mayo, de unos 1.000 millones, ¿no? Pero ahí hay dinero porque no se va a utilizar hasta septiembre, octubre o noviembre. Por lo tanto, lo que hay que utilizar esos recursos líquidos que están ahí y resolverle el problema de manera directa. Lo que se ha planteado, entregarle a cada persona 10.000 pesos a cada cabeza de familia, 10.000 pesos. Pero José, eso sigue estando por debajo de la canasta familiar, que según el Banco Central está entre 25 y 30. Sí, pero lo que tú tienes que entender que ahora la canasta se te reduce. Claro, una crisis que estamos. No, algo adelante. Pero miren, yo viendo, a mí me gusta irme a la parte donde renglones que la sociedad como que olvida. Y yo viendo así el excelente análisis que usted hace, me voy a la parte agropecuaria, a una crisis que yo veo a futuro, una crisis alimenticia. ¿Qué usted le puede expresar aquí al pueblo dominicano, a los televidentes que siguen políticas públicas, en cuanto a una crisis que pueda venir a futuro, que puede ser a corto, mediano o largo plazo? Porque yo no he visto ninguna acción, yo no he visto ninguna medida que haya tomado el gobierno, ni tampoco una comisión, por ejemplo, especial que trabaje esa necesidad que se le va a crear al país dentro de poco. Usted verá, dentro de poco entiendo yo que aquí vamos a tener problemas con la producción de pollo, con la producción de víveres, con la producción de carne. Con la importación, que es en dólares y no hay dólares para comprar. Entonces, eso es algo que usted, como un excelente economista, me gustaría que usted oriente al país y oriente al pueblo y a las mismas autoridades, que las autoridades en este momento yo veo que están viviendo es un humo, una borrachera, una resaca que no quieren despertar. Bueno, vimos al ministro de la presidencia reclamándole a los médicos que acudan a los hospitales cuando ellos están reclamando desde los hospitales que les den los utensilios y las herramientas. Una cosa absurda, por Dios. Increíble, increíble. Mira, yo creo, y completando lo de ahorita de Félix, ¿no? También, en otros países se ha suspendido el pago de los servicios básicos, sí. ¿No? Sí, eso es una economía para la gente si no se paga la luz, el agua, la basura. Claro, esos servicios básicos, restringirlo por 3 meses. Entonces ya tú estás teniendo... se han tomado algunas medidas con el ITEVIS, por ejemplo, que no se va a pagar. Por ejemplo, había que hacer el día 9, ahora va a ser el 29 de este mes. Es decir, hay algunas facilidades que se han dado para las empresas. Pero para las empresas, para el trabajador informal, que es el 57%, no hay una respuesta clara, definida, bien orientada, ¿no? Para el productor agropecuario, óyeme, tiene que hacerse un plan a través del Banco Agrícola para asegurar, para dar seguridad alimentaria al país, como tú decías, ¿no? Y eso es muy fácil, eso es disponerle al Banco Agrícola 15 o 20 mil millones de pesos ahí de una vez para que vayan en auxilio a esos pequeños y medianos productores agrícolas que son los que no van a sostener la comida de este país, porque yo le voy a decir una cosa, con el aislamiento de todas las sociedades del global, hay un problema de importación de materia prima, por lo tanto el producto agrícola es el principal alimento que tenemos que disponer. De aquí la importancia de que el gobierno vaya, no espere, ¿no? A 1 mes o 2 meses cuando ya estén todos los productores de huevo, de pollo, de granja quebrados, ¿no? O los pequeños y medianos productores. Hay que crear ese fondo ahora para que el Banco Agrícola, que tiene una serie de relaciones que ha hecho préstamos, que sabe quién, por ejemplo, los agricultores que le deben al Banco Agrícola debían darle una mora, una dispensa de 3, 4, 5 meses, ¿no? Hasta tanto ellos puedan resarcirse. Es decir, hay una serie de medidas
práctica propia. Tú tienes en el sector, por ejemplo, industrial, tienes que facilitar los negocios hoy en día. Sí. Por ejemplo, hay un 2% de impuesto en las telecomunicaciones que es para Indotel, para el desarrollo de la tecnología que se debe usar. Sin embargo, el 50% de esos ingresos lo utiliza el gobierno y el otro 50% Indotel. Entonces, ¿por qué no anular ese pago y disminuir eso en materia de comunicación para que la comunicación, el sistema que puede servir de crear empleo a través de esta tecnología, sean menos costosas? Porque para la internet, para las comunicaciones, para la utilización de un teléfono pagamos un 30%. Y hoy en día la comunicación es fundamental. Si no, nosotros no estuviéramos haciendo este programa ahora, ¿no? Y comunicando. José, tenemos que irnos a la pausa, pero yo te quiero dejar una pregunta en el aire para que tú la desarrolles después de la pausa. Tú te he escuchado varios años, los años que tengo conociéndote, la insistencia que tú has hecho en la elaboración de un presupuesto que se ha hecho en base a déficit. Y yo quiero que tú me respondas después de la pausa si a partir de ahora veremos la trágica situación que vamos a enfrentar por todos estos años de haber acumulado tanto déficit y haber hecho presupuesto en base a déficit. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en el futuro? Vamos a la pausa y retornamos en breve en Política Pública. Decidido, honesto, humanitario, participativo, coherente. Por un cambio en Santo Domingo Oeste, César Guzmán, el diputado de todos. Y yo llamo hoy al país en este día, en este domingo de resurrección, a nosotros tomar una posición de proactividad porque vamos a vencer esta pandemia. Lo vamos a vencer y lo venceremos mejor todos unidos. Y si hacemos esta y nos preparamos en términos de más camas en cada hospitales regionales donde nos lo necesiten, si iniciamos los procesos de pruebas, de masificación de pruebas, y también si mantenemos el distanciamiento social y todos mascarillas, en este país todos mascarillas, vamos a vencer esta pandemia. Y sobre todo todos unidos. Nuestra idea es que no haya hoy partidos políticos. Hoy somos hermanos, hoy somos dominicanos que tenemos que ayudar. Ese es nuestro mensaje. Audio Jungle. Decidido, honesto, humanitario, participativo, coherente. Por un cambio en Santo Domingo Oeste, César Guzmán,
el diputado de todos. Continuando con políticas públicas, tenemos aquí a José Rivas el día de hoy. Le dejamos Mira, una pregunta en el aire, Andrés. Sí, vamos a ver. Adelante. Mira, Sí. Recapitulando, José, que es que tú nos digas sobre cuál es la consecuencia que vamos a tener a partir de esta crisis, luego de haber tenido desde el 2004 haciendo presupuesto con déficit. Mira, desgraciadamente desde el año 2008, con la reelección del doctor Leonel Fernández, se inauguró en el país un modelo presupuestario altamente deficitario y clientelar, lo cual ha ido provocando una serie de déficits que a su vez ha ido incrementando el endeudamiento, porque déficit es deuda. Entonces, si tú tienes un déficit, tú tienes que endeudarte para cubrir ese faltante. Ese incremento de la deuda, entonces, te ha llevado a tener un incremento enorme de pago de intereses. Y como la deuda que se ha conseguido es una deuda altamente especulativa, porque cerca del 80% de nuestra deuda está en papeles, es decir, está en bonos, en el mercado internacional y en el mercado nacional. No es lo mismo la deuda con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con los organismos bilaterales de un gobierno a gobierno, que tener una deuda con cientos de bonistas, de personas que tienen bonos en el mundo. Porque cuando tú ofertas un 6% a un suizo y el suizo tiene que pagar el 1% para que le guarden el dinero, él de una vez va a comprar esos bonos. Entonces nosotros tenemos acreedores en el mundo entero. Entonces, por ejemplo, una de las medidas que hay que tomar desde el punto de vista financiero es renegociar precisamente con el Banco Mundial, con el BID, nuestro compromiso de pago tanto de intereses como de capital para los próximos 3 años. Es decir, buscar una renegociación de esa deuda y un plazo de gracia porque vamos a tener dificultades para conseguir financiamiento en los próximos años. Y las dificultades que yo pienso es en función de la enorme cantidad de dinero que debemos en bonos. Es decir, una cartera muy especulativa de dinero, de préstamo. Ahora, para este año, nosotros estamos estimando, aunque el Fondo Monetario, el Banco Mundial, crean una expectativa mejor, pero por ejemplo, ya para este año nosotros contemplamos que puede haber un déficit de cerca del 5.4% del PIB. Eso significa un déficit de cerca de 265.000 millones de pesos. En términos reales es equivalente al déficit del año 2012. Este año nosotros teníamos que buscar prestado unos 246.000 millones de pesos, porque había un déficit presupuestado de 110 millones y tenemos deuda que pagar este año por 136.000 millones. Y esos 246.000 ahora tenemos que aumentarlo a 400.000 millones de pesos. Es decir, que estamos ante una situación crítica ya para cerrar este año. Imaginémonos para el próximo año, que tendrá que ser una reformulación del presupuesto, pero claro, que como viene un nuevo gobierno a partir del 16 de agosto, los gastos van a comenzar a racionalizarse y a invertirse donde realmente la gente lo necesita. Entonces, ¿qué oportunidad hay en el país? El país tiene la oportunidad del cambio de gobierno, porque con el cambio de gobierno hay un cambio de modelo, porque aquí hay que hacer un cambio del modelo económico que tenemos, que desgraciadamente ha sido
un modelo que ha aumentado la desigualdad. Es un modelo con crecimiento económico permanente, pero que no se invierte donde la gente realmente lo necesita, en salud, en educación de calidad, en seguridad ciudadana, en generación de empleo digno, ¿no? En creación de oportunidades. Eso no se da, no se ha dado en nuestro modelo. Entonces ese modelo, indudablemente que nos va a pesar enormemente para nosotros recomponernos en el futuro inmediato. Y para eso tiene que darse el cambio, porque desde el gobierno actual lo que hay es el criterio del despilfarro. Fíjense que en una supuesta licitación que se iba a hacer, una sola empresa se iba a ganar más de 1.000 millones de pesos en sobreprecio, un 194% de sobreprecio de insumos entre lo que ofertaba esa persona, esa compañía, y lo que es el precio del mercado regular, inclusive propuesto por otras instituciones. Entonces, cuando tú tienes... Pero hay un asunto, entonces quiere decir que un próximo gobierno, del Partido Revolucionario Moderno, Juan Luis Abinader, entraría inmediatamente reduciendo los gastos del Estado Dominicano a la mínima expresión, y para empezar empezaría recortando las nóminas, porque tenemos unas nóminas abultadas de personas que no trabajan, que no hacen nada, pero cobran. Tenemos también unas nominillas, tenemos gastos de tarjetas, gastos de restaurante, gastos de viaje, es decir, una serie de, un dispendio de los fondos fiesta. Y una cantidad de duplicidad. Hay que arrancar con una austeridad, no tanto por cómo está la cosa, sino que cómo va a quedar el país. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerte es la siguiente. Danilo Medina va a entregar el 16 de agosto. ¿Qué gobierno es que él va a entregar en términos económicos? Bueno, en términos económicos vamos a encontrar que debemos el 55% de todo el Producto Interno Bruto, que vamos a tener que buscar inmediatamente unos 150.000 millones de pesos prestados para poder dinamizar la economía, ¿no? Para pequeñas obras utilizadas a través de los ayuntamientos, a través de las comunidades, para generar empleo y dinamizar. Pero sobre todo, el gobierno que se inicia, ¿qué es lo primero que tiene que demostrar? Que va a haber consecuencias. Esto es una sociedad que ya no aguanta más corrupción e impunidad, y que todo el dinero que pague el contribuyente va a ser bien utilizado. Es decir, a la población hay que venderle la confianza de que cuando yo pago un impuesto me lo van a devolver en servicio de calidad, que no se lo van a robar. Y de esa manera comenzar a incorporar más personas a que paguen impuestos. Porque mucha gente no paga, trata de evadir los impuestos, porque ¿cuál es la expresión? ¿Para qué lo voy a dar si se lo van a robar? Entonces, sí, esa expresión, ¿para qué yo voy a pagar impuestos si se lo van a robar? Tenemos que cambiarlo de la mentalidad del dominicano. Y eso tiene que hacerlo con una voluntad desde el presidente de la República, de inmediatamente se tome posesión. Hay que hacer una revisión por completo de todas las instituciones, y todas aquellas instituciones cuya misión está duplicada tienen que ser refundidas. Por ejemplo, la misión del Ministerio de Obras Públicas es hacer obras públicas. Por lo tanto, la misión de la OISOE es hacer obras públicas. Entonces, ¿por qué dos instituciones tienen que tener la misma misión? Entonces, vamos a unificar, y OISOE desaparece y se convierte en el Ministerio de Obras Públicas. Y ahí estaríamos economizando unos 1.000 millones de pesos en gastos administrativos que tiene esa institución. Pero tú tienes una cantidad en el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Hay como 20 programas con recursos con alta vocación municipalista. Y tú que eres un municipalista lo sabes, que apenas se le está dando el 2.9% del 10% que le corresponde a los municipios. ¿Pero por qué? Porque desde la presidencia se han concentrado una serie de programas, el desarrollo barrial, desarrollo provincial, comunidad digna, todos esos programas que son de actividades comunitarias tienen que ir a los ayuntamientos.
y hacer que los ayuntamientos real y efectivamente se generen gerencias adecuadas, transparentes, que hay que fortalecerlo, hay que ayudarlo, ¿no? Por otro lado, tú tienes que comenzar a hacer una revisión profunda de todo una vez tú brindas la confianza a la gente de que tú estás haciendo un gasto de calidad, vamos entonces a hacer una revisión profunda a todo el sistema tributario. Es decir, no podemos seguir pagando las tasas que tenemos. Esas tasas hay que disminuirlas, ¿no? Al menos yo soy de criterio que con una disminución de la tasa podríamos tener más ingresos. El Estado podría tener más ingresos. En lugar de un 18% de ITEVI, eso es correcto. Bajarlo a un 10%. Ampliar la base un poco. Y ampliar la base, ¿no? Y revisar las exenciones. Y también revisar lo que se le devuelve a la persona. El modelo estadounidense es un modelo que debe de ser revisado para nosotros, porque aquí apenas un 12-13% de las personas físicas hacen declaración jurada. En Estados Unidos todo el mundo tiene que hacer su declaración jurada de impuestos, ¿no? Pero el Estado le devuelve. ¿Por qué le devuelve? Bueno, si yo soy un trabajador por cuenta propia y yo lo que hago es asesoría, y para yo hacer esa asesoría yo tengo que viajar, tengo que ir de un país a otro, porque tengo una consultoría. Entonces, ¿qué hace esa consultoría? Bueno, que como yo tuve que comprar pasaje para yo producir y pagarle el impuesto, ya con el pasaje yo le estoy pagando impuesto al Estado. Entonces hay un componente de un costo que el Estado me va a devolver a mí por el concepto de pasajes aéreos. O por, si yo tengo que trasladarme 10.000 millas al año, 10.000 kilómetros al año, para yo hacer mi trabajo, porque soy un vendedor, pues esos 10.000 kilómetros deben de tener un costo para que me disminuyan a mí los impuestos que tengo que pagar. Igual si yo uso un espacio de mi casa para yo trabajar como oficina, eso también debe de considerarse como un parte del costo que debe de disminuirse para yo pagar los impuestos. Es decir, que cuando yo haga mi declaración, óyeme, el gobierno vea que ya yo le he pagado más impuestos de lo que me corresponde por mis ingresos. Pero aquí no, aquí tú pagas impuestos. Aquí no devuelven nada. Y entonces dice que la presión tributaria es del 14%, pero la presión tributaria mía es del 38%, es del 40%, la mía. Sí. Porque la mía es mis ingresos sobre lo que yo tengo que pagar. Entonces, todo eso hay que mejorarlo. La forma de tú, ¿cómo tú haces una declaración? Un pequeño informal puede hacer una declaración de impuestos de ITEVI. Tiene que contratar a un contable y para un contable le va a cobrar 25 o 30 mil pesos por una iguala. Sí. ¿Y de dónde va a sacar 30 mil pesos por una iguala? Así es lo que puede ser con 8 o 10 mil pesos. Ahí se fue todo. Entonces, para tú incorporar los informales a que te pague impuestos, tú tienes que simplificar el pago de los impuestos. Aquí es muy difícil pagar impuestos. Aquí son muchas las cosas para tú y demasiado impuesto, una tasa para todo. Así es. Mira, Andrés, pero yo quiero hacer una pregunta antes de eso, ahí mismo, cuando cogemos obra pública, su función es construir obras, ¿verdad? Sí. Las obras públicas. Bueno, pero en obra pública tenemos policía, guardia, servicio de ambulancia, dan servicios médicos. Oiga bien, se meten en las escuelas, enciendo todo ese ministerio. Le han quitado funciones al ayuntamiento. No, a todo. Eso le ha quitado funciones al 911, le ha quitado funciones a la policía, funciones a los ayuntamientos, funciones a todo el mundo. Sí, porque ese es el poder de concentración del poder. Exactamente. Es el personalismo del poder. Como desde la presidencia hay un culto al personalismo, al yo, por eso hay que promoverlo, hay que ensalzarlo, ¿no? Eso mismo pasa con todos los funcionarios que se creen que ellos son dueños absolutos de su predio. Esos son actos. El acto no es una reunión, son clanes que se han enclaustrado en cada institución y se manejan con un nivel de independencia absoluta. No, el gobierno tiene que ser una sola unidad, concentrado, con propósitos claros,
con propuestas y objetivos evaluables cada año. Por eso el presupuesto no tiene razón de ser en este Bueno, pero país, mire, porque el presupuesto siempre se ha elaborado incrementalmente. Es decir, aquí no se mide cuántas camas vamos a incorporar este año, cuántos médicos, cuántas personas vamos a sacar de la pobreza. No hay método, es decir, no hay indicadores, no se elabora un presupuesto por resultado ni por el impacto que pueda tener en la sociedad. ¿Cuál es el impacto que ha tenido el tener un Ministerio de la Mujer en términos de la disminución de la violencia de género, del derecho de la mujer? Nada. es un fracaso. Entonces tenemos que evaluar el presupuesto, los recursos en función del resultado, de impacto en la calidad de vida de la gente. Oh, pero mire, ya estamos llegando a la parte final del programa. Sería bueno porque es que usted es una persona que uno habla de todos los, bueno, como todos los economistas, de todo lo que es el Estado completo. Pero antes de irnos ya del programa, yo quiero que usted se refiera al proyecto de ley que está sometiendo ahora los legisladores, que tiene que ver con el 30% de los ahorros de la AFP. A ver qué usted dice en cuanto a eso, si tiene conocimiento de ese proyecto, a ver cómo usted edifica al pueblo, de que entienda un poco. Usted sabe que el pueblo asimila ese tipo de cosas a veces en vía contraria a lo que en realidad busca el proyecto. Me gustaría saber qué opinión usted tiene. Indudablemente que los legisladores proponentes de ese proyecto de ley han sido muy diligentes, ¿no? Y tal vez con muy buenas intenciones, pero lamentablemente creo que no han sido bien asesorados en cuanto al impacto económico negativo que podría tener una acción de esa naturaleza. Lo primero es que la cantidad de cuentas de capitalización individual, la cantidad de dinero que hay, digamos, ahorrado por los trabajadores por tantos años, es de unos 572.000 millones de pesos. Esos 572.000 millones de pesos están depositados, digamos así, administrados por la administradora de fondos de pensiones, por la AFP, donde la gente voluntariamente se inscribió en una o lo inscribieron y después se quedó ahí. Y dentro de esa está, por ejemplo, el Banco de Reserva, el AS Siembra, Crecer, Humano, todas esas AFP. El dinero que tiene de los trabajadores, esas AFP tienen la autorización para hacer inversiones que le genere un nivel de ingreso de interés al año para ser distribuido entre los trabajadores, luego que se deduce la comisión que le corresponde por administrar los fondos. Entonces, si tú estás generando unos intereses de un 10%, más de un 10% promedio de intereses, eso está llegando a las cuentas de los trabajadores. Ahora, ese dinero está líquido, ¿no? Está invertido. ¿Cuál es el principal recibidor de esa inversión? El gobierno, a través del gobierno central y del Banco Central. Del Banco Central hay 271.000 millones de pesos de los trabajadores en el Banco Central, en certificados que están pagando promedio 8, 9%, 10% de interés al año. Hay 228.000 millones de pesos que están en Hacienda, que están en bono de Hacienda. Y hay unos 70.000 millones de pesos más que están en los bancos comerciales. Es decir, que en esas tres instituciones, sectores económicos, el gobierno, el Banco Central y aquí la banca, está el 87% de todos los. Lo demás está en fondos de inversión, en empresas, en el fideicomiso RD Vial hay 1.000 millones de pesos invertidos, en organismos multilaterales inclusive, en bancos de crédito, de ahorro, en asociaciones. Es decir, en diferentes partidas hay dinero depositado, donde esas instituciones le prestan. Ahora, si tú sacas ese dinero, esas instituciones, tú le vas a sacar 160.000 millones de pesos a esas instituciones, ¿no? Que no van a disponer inmediatamente y que va a crear un boom económico al revés, porque ese dinero lo que vaya a buscar
es aumentar la inflación. Imagínense que en el 2003, 2004 se incrementó en 55 mil millones de pesos la masa monetaria para resolver el problema de Baníster. Y fíjense lo que pasó con la tasa de cambio y con eso mismo pasaría si se inyectan 160 mil millones de pesos. Mire, el gobierno entonces es el que tiene que resolver el problema de la crisis. No son los trabajadores, no son por los cuartos los trabajadores. Claro, no, es el gobierno que se deje de la corrupción y el despilfarro que hay. Así es. Bueno, Y José lo dijo, yo lo creo. Hemos llegado al final. Mañana estaremos aquí nuevamente en Políticas Públicas, Cinevisión.